Buenas tardes, días, buenos días a los jóvenes del grupo de 8AS, octavo cuatrimestre de la licenciatura en Derecho. Bienvenidos sean a su Universidad Maya, asimismo a la clase de Derecho Penal Acusatorio, fase intermedia, juicio oral de cursos del día hoy sábado, 27 de febrero de 2021. Esta es la tercera semana, la tercera clase del módulo de nuestra materia. Vamos a continuar analizando ya la etapa de juicio oral del procedimiento penal acusatorio adversarial. En la clase anterior vimos una introducción a lo que va a ser esta tercera etapa del juicio oral. Recordemos que el procedimiento penal acusatorio está compuesto por tres etapas. La etapa de investigación, con sus dos fases, que es la fase inicial y la fase final. Tenemos la etapa intermedia como la segunda etapa, también con sus dos fases, solo que es una fase escrita, la otra es la fase oral, donde se va a llevar a cabo la audiencia. Y en tercer lugar tenemos la etapa de juicio oral, donde se va a llevar a cabo una audiencia conocida como audiencia de. Vamos a continuar con la clase, sobre todo para enfocarnos a la cuestión de la estructura, mecanismo y el funcionamiento de esta etapa. Es muy importante porque, como dice la propia definición, es una etapa de decisión, donde pues va a decidir respecto a todo lo que se va a desahogar, las pruebas que ofrecen ambas partes, y va a dictar una sentencia. Damos inicio a nuestra clase. En la clase número 2 concluimos lo que fue la etapa intermedia y vimos que antes que concluya esta etapa, la audiencia intermedia, que es la fase oral de dicha etapa, pues bueno, el juez de control debe dictar un acuerdo, un auto, que es precisamente el auto de apertura a juicio. También, como analizábamos en la clase anterior, con dicho auto se cierra la audiencia intermedia. También se cierra la etapa intermedia, por lógica se cierra, y se abre la etapa a juicio. Ya después del dictado, el juez de control debe enviar al tribunal de enjuiciamiento competente los registros que tuviera sobre el asunto, así como poner a disposición de estos al acusado. No perdamos de vista que lo que se va a enviar al tribunal de enjuiciamiento por parte del juez de control ya está prácticamente todo depurado. Por eso se considera a la etapa intermedia como un filtro en este procedimiento penal acusatorio adversarial que ya prácticamente está desde el 2008. Estamos hablando de 13 años. Este 2021, 13 años desde que hubo esta reforma constitucional en materia penal, hubo una vacatio legis, término para que todos los estados adoptaran este sistema. Estamos hablando de 8 años, de 2016. Bueno, de la reforma estamos hablando de este tiempo, pero ya Quintana Roo fue uno de los últimos estados en adoptarlo. Incluso prácticamente empezó desde el sur, llegando hasta lo que es el municipio de Juárez en 2016. Era el año en que era la fecha límite, el tiempo límite para adoptar dichos sistemas. Y aquí estamos, ya se está aplicando y ahí vamos. Sí es cierto, se ha detectado algunas
alguna problemática, podemos decir, en cuanto a que no todos los juzgados del Ministerio Público han recibido la capacitación. Ellos pues prácticamente tienen la responsabilidad cuando van a acusar, no se logra lo técnico de la acusación, pues tiene que sujetarse a cada una de las disposiciones que marcan las leyes penales en la actualidad. En cambio, el imputado, para defenderse, pues simple y sencillamente pues, tiene a su favor la presunción de inocencia. Esto, pues, lógicamente, el Ministerio Público tiene que demostrar lo contrario. Es como en el caso de que anteriormente, en el sistema inquisitivo anterior, cuando te dictaban formal prisión, pues simple y sencillamente entre las cosas estaba la suspensión de tus derechos, incluso hasta políticos. Ahora se están viendo que se están yendo algunos candidatos a los amparos en virtud de que, pues, simple y sencillamente pueden dictar autovinculación al proceso, pero todavía no ha sido juzgado. No ha sido juzgado y por lo tanto sigue prevaleciendo el principio de presunción de inocencia, porque es muy claro, hasta que no se te pruebe, o sea, se te condene una sentencia, lógicamente que además de... Pues aquí seguimos, vamos a continuar con el tema del juicio oral. En la clase número 2 concluimos el estudio de la etapa intermedia con el auto de apertura a juicio oral que les mencioné hace un momento. Por lo que ahora, en esta clase número 3, vamos a continuar con el estudio de la etapa de juicio oral, su estructura, la audiencia de debate, el interrogatorio, el contrainterrogatorio y las preguntas que se consideran prohibidas en dicha audiencia. Bueno, juicio. El juicio es la etapa de decisión de las cuestiones esenciales del proceso. Se realizará sobre la base de la acusación, en el que se deberá asegurar la efectiva vigencia de los principios de inmediación, publicidad, concentración, igualdad, contradicción y continuidad. El artículo 349 señala la fecha, lugar, integración y las citaciones. El Tribunal de Enjuiciamiento, una vez que reciba el auto de apertura a juicio oral, deberá establecer la fecha para la celebración de la audiencia de debate, la cual deberá tener lugar no antes de 20 ni después de 60 días naturales, contados a partir de la emisión del auto de apertura a juicio. Se citará oportunamente a todas las partes para asistir al debate. El acusado deberá ser citado por lo menos con 7 días de anticipación al comienzo de esta audiencia de debate. No pierdan de vista el término. O sea, desde que el Tribunal de Enjuiciamiento recibe del juez de control el auto de apertura, tiene para señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia de debate. Estamos hablando no menor de 20 ni mayor de 60. Recordemos que pero eso es a partir de que recibe. Y recordemos que en la audiencia intermedia, el juez de control, una vez que recibía la acusación, tenía un lapso de no menor de 30 ni mayor de 40 días naturales para la celebración de la audiencia intermedia. Pues aquí estamos hablando no menor de 20 ni mayor de 60 para señalar, y el acusado debe de ser citado por lo menos 7 días de anticipación a la fecha señalada. Aquí en el 350 es un artículo muy importante porque deja en claro: los jueces que hayan intervenido en alguna etapa del procedimiento anterior a la audiencia del juicio no podrán fungir como tribunal de enjuiciamiento. Quiere decir que el asunto va a llegar al Tribunal de Enjuiciamiento como un asunto nuevo. Ahí es donde el Tribunal de Enjuiciamiento se va a enterar en qué consiste el asunto. Por eso ven que el mecanismo de dicha audiencia
el Ministerio Público y la defensa empiezan con lo que es la exposición de sus alegatos de apertura, donde exponen lo que es su teoría del caso. ¿Qué van a denunciar? Eso es una breve exposición, una argumentación, por eso me en este nuevo procedimiento y el hablar, el argumentar, no solo hablar, saber argumentar, saber exponer, pero sobre todo en base, tener como base el conocimiento previo de cuáles son los mecanismos que se tienen que seguir para que se pueda llevar esta audiencia de parte. Entonces, no pueden ser parte del tribunal de enjuiciamiento ningún juez de control que previamente haya conocido de la asunto. ¿Cuáles son los principios que van a regir este procedimiento? Hablando del juicio oral. Primero tenemos el de la suspensión. ¿En qué va a consistir este principio de suspensión? La audiencia de juicio podrá suspenderse en forma excepcional por un plazo máximo de 10 días naturales. O sea, hay una excepción para suspender la audiencia de juicio hasta por 10 días. Hasta es un plazo máximo hasta 10 días. Puede ser 1, 2, 3, 4, 5, hasta 10 días. Pero esto, ¿cuándo va a ocurrir? El mismo artículo 351 nos menciona los supuestos que deben de acontecer para que se pueda dar esta excepción de hasta 10 días de que se suspenda la audiencia de debate y se señale nueva fecha pasando este término. Primero, se deba resolver una cuestión incidental que no pueda por su naturaleza resolverse en forma inmediata. ¿Qué quiere decir? Que si hay algún incidente que no ha sido resuelto, pues no se puede llevar la audiencia de debate, pero eso debe de constar en la causa, en el expediente, en la carpeta. Número 2, que tenga que practicarse algún acto fuera de la sala de audiencias, incluso porque se tenga la noticia de un hecho inesperado que se torne indispensable una investigación complementaria y no sea posible cumplir los actos en el intervalo de 2 sesiones. Bueno, esto estamos viendo que si ocurriera. Número 3, ¿qué pasa? Que no vayan los citados, que no comparezcan testigos, los peritos o los intérpretes, y deba practicarse una nueva citación y sea imposible o inconveniente continuar el debate hasta que ellos comparezcan, incluso coactivamente, o sea, usando la fuerza, por medio, como repito, la fuerza pública. También el caso de que él o los integrantes del tribunal de enjuiciamiento, el acusado o cualquiera de las partes se enfermaran a tal extremo que no pudieran continuar interviniendo en el debate, que sobreviniera una enfermedad o pasara algo que no se pudiera seguir llevando la audiencia. También en el caso de las partes, el defensor, el Ministerio Público o el acusador particular, bueno, eso a través del Ministerio Público, no pueda ser reemplazado inmediatamente en el supuesto de la fracción anterior o en el caso de la muerte o de incapacidad permanente. O bien alguna catástrofe o algún hecho extraordinario se torne imposible la continuación de la audiencia de debate. Bueno, en este caso, el Tribunal de Enjuiciamiento verificará la autenticidad de la causal de la suspensión invocada, pudiendo para el efecto allegarse de los medios de prueba correspondientes para decidir sobre la suspensión, para lo cual deberá anunciar el día y la hora en que continuará la audiencia, lo que tendrá el efecto de citación para audiencia para todas las partes. Previo a reanudar la audiencia, quien la presida resumirá brevemente los actos cumplidos con anterioridad. O sea, si se retoma la audiencia, hay que hacer un resumen de qué se hizo en la anterior y en dónde quedó para continuar.
el tribunal de enjuiciamiento va a ordenar los aplazamientos que se requieran, indicando la hora en que se va a continuar el debate. No será considerado aplazamiento ni suspensión el descanso de fin de semana y los días inhábiles de acuerdo con la legislación aplicada. Bueno, el artículo 352 nos habla sobre la interrupción de la audiencia. Si la audiencia de debate de juicio no se reanuda a más tardar, acuérdense, son hasta 10 días. Pero ¿qué pasa pasando estos 10 días? El día 11. A más tardar al 11º día después de ordenada la suspensión, se considerará interrumpido y deberá ser reiniciado ante un tribunal de enjuiciamiento distinto y todo lo que se actuó va a ser nulo. Volver a empezar en lo que se refiere a esta etapa. O sea, ya ese tribunal ya no. Entonces, lo que se está buscando es la total imparcialidad al momento de que ante el tribunal de enjuiciamiento, entonces es el principio de inmediación, que tienen que estar presentes los jueces para efecto de que se lleve a cabo la audiencia. También el artículo 353 nos habla de lo que es la motivación. Las decisiones del tribunal de enjuiciamiento, así como las de su presidente, serán verbales, con expresión de sus fundamentos y motivos cuando el caso lo requiera o las partes así lo soliciten, quedando todos notificados por su emisión. También hay un aspecto muy importante en la audiencia. En la audiencia no se puede estar, como dicen, metiendo relajo o conversando. No, tiene que haber dirección y además disciplina. La dirección del debate de juicio, ¿cómo se va a dirigir? Bueno, el artículo 354 del Código Nacional nos menciona que el juzgador que preside la audiencia de juicio ordenará y autorizará las lecturas pertinentes, hará las advertencias que correspondan, tomará las protestas legales y moderará la discusión. Impedirá intervenciones impertinentes o que no resulten admisibles, sin coartar por ello el ejercicio de la persecución penal o la libertad de defensa. Asimismo, resolverá las objeciones que se formulen durante el desahogo de las pruebas. Si alguna de las partes en el debate se inconformara por la vía de revocación de una decisión del presidente, lo va a resolver el tribunal. Bueno, el artículo 355, disciplina en la audiencia. El juzgador que presida la audiencia de juicio va a velar porque se respete la disciplina en dicha audiencia, cuidando que se mantenga el orden, para lo cual solicitará al tribunal de enjuiciamiento o a los asistentes el respeto y las consideraciones debidas, corrigiendo en el acto las faltas que se cometan, para lo cual podrá aplicar cualquiera de las siguientes medidas. Está el apercibimiento, está la multa de 20 a 5,000 salarios mínimos. Imagínense multiplicarlo por 141, ¿cuánto es? Expulsión de la sala de audiencia, arresto hasta por 36 horas, que es un arresto administrativo, o desalojo público de la sala de audiencia. Saquen de la audiencia. Si el infractor fuera el Ministerio Público, el acusado, su defensor, la víctima o el ofendido, y fuera necesario expulsarlos de la sala de audiencia, se van a aplicar entonces las reglas conducentes para el caso de la ausencia, como si no hubiera. Estamos hablando de que si no van las partes, cómo se va a poder llevar a cabo la audiencia. Pero esas reglas se van a aplicar en caso de que tuvieran que expulsar a las partes en la audiencia. En caso de que a pesar de las medidas adoptadas no se pudiera restablecer el orden, quien preside la audiencia la va a suspender hasta en tanto se encuentren reunidas las condiciones que permitan continuar con su curso normal. El tribunal de enjuiciamiento podrá ordenar el arresto hasta por 36 horas ante la contumacia de las obligaciones procesales de las personas
que intervienen en un proceso penal que atenten contra el principio de continuidad. O sea, ¿por qué lo están afectando este principio? Porque no pueden continuar la audiencia. Y acuérdense cuando vimos desde el cuatrimestre pasado los principios que rigen el procedimiento penal acusatorio, vimos el principio de continuidad. Este principio de continuidad es que se tiene que llevar audiencia tras audiencia a la mayor prontitud posible. Y si por alguna razón se tuviera que suspender, pues a la fecha más próxima continuar. Pero si están dándose estas situaciones que están afectando, por eso hablan de contumacia, una cuestión de que se está viendo que es querer afectar la continuidad y el normal desarrollo de la audiencia de debate, pues qué es lo que qué va a pasar con ello. Incluso el mismo artículo lo dice, cómo se estaría afectando la continuidad, el principio de continuidad, por las incomparecencias injustificadas a las audiencias o aquellos actos que impidan que las pruebas puedan desahogarse en tiempo y forma. Que alguien se haga pasar de que se está enferma y no puede ir y eso tenga que estar el tribunal difiere la audiencia de debate, pues porque la persona, o sea, o el citado no está yendo, pero si se está viendo que efectivamente es nada más para dilatar, para atrasar, o como se conoce, chicanear el asunto, pues simple y sencillamente aquí se puede ordenar el arresto, un arresto administrativo hasta por 36 horas por parte del Tribunal de Pensamiento a esa o esas personas que estén haciendo eso. En el capítulo cuarto, las disposiciones generales sobre la prueba. Tenemos primero en el 356 un principio que es la libertad probatoria. ¿Qué significa esto? Todos los hechos y circunstancias aportados para la adecuada solución del caso sometido a juicio podrán ser probados por cualquier medio de prueba pertinente, producido e incorporado de conformidad con este código. La legalidad de la prueba, no, en el 357 no perdamos de vista tampoco lo que vimos en el cuatrimestre pasado, cuando empezamos a analizar la reforma constitucional y lo que nos mencionaba el artículo 20 de nuestra Constitución Federal respecto a la prueba que sea obtenida con violación de derechos fundamentales es nula. La prueba, su origen debe ser lícito, su fuente también debe ser lícito. Si no es así, es nula. Todo esto se puede ver desde la etapa intermedia, porque ahí donde las partes ofrecen sus medios de prueba, viene el descubrimiento probatorio, y ahí si hubo alguna situación que diga el Ministerio Público tiene ese medio de prueba, pero lo obtuvo de una manera ilícita, hay que exponer en la audiencia intermedia y si hay algún elemento, dato de prueba para demostrar medio de prueba, que tú puedas demostrar que esa prueba fue obtenida de manera ilícita y violando derechos fundamentales, pues lógicamente el juez va a proceder, el juez de control va a proceder a lo que vimos en la clase pasada, que es la exclusión de los medios de prueba. No, esta prueba no, por estas circunstancias. Y así, para eso sirve el descubrimiento probatorio, para que se puedan pulir todas esas pruebas, para cuando lleguen a juicio, el asunto ya esté prácticamente completo, depurado y legalmente hablando, todo derecho. Para que entonces que sea la audiencia de debate, el desahogo de las pruebas, para que el juez pueda normar su criterio al momento de que vaya a valorarlas y vaya a tomar una decisión para dictar sentencia. Bueno, la prueba, el 357. La prueba no tendrá valor si ha sido obtenida por medio de actos violatorios de derechos fundamentales o si no fue incorporada al proceso
conforme a las disposiciones de este código. El artículo 358 menciona la oportunidad para la recepción de la prueba. La prueba que hubiere de servir de base a la sentencia deberá desahogarse durante la audiencia de debate de juicio, salvo las excepciones expresamente previstas en este código. El artículo 359 del Código Nacional nos hace referencia a cómo se va a llevar a cabo la valoración de la prueba. El Tribunal de Enjuiciamiento valorará la prueba de manera libre y lógica. Deberá hacer referencia en la motivación que realice de todas las pruebas desahogadas, incluso de aquellas que se hayan desestimado, indicando las razones que se tuvieron para hacerlo. La motivación permitirá la expresión del razonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones contenidas en la resolución jurisdiccional. Solo se podrá condenar al acusado si se llega a la convicción de su culpabilidad más allá de toda duda razonable. En este caso, en caso de duda razonable, el Tribunal de Enjuiciamiento absolverá al imputado y va a operar el principio in dubio pro reo. En caso de duda, absuélvase al reo. Bueno, aquí también es importante mencionar lo que se menciona más allá de toda duda razonable. Eso es lo que, por eso se va, cuando en el alegato de apertura, cuando va a empezar su exposición, el Ministerio Público o la defensa, van a mencionar que van a exponer más allá de toda duda razonable, o sea, que no va a quedar para duda, y así lo van a probar. Lo mismo la defensa, más allá de toda duda razonable, de fulanito el día tal, hizo tal cosa, ahí lo va a exponer. Y ahí, ¿qué es lo que va a exponer? Su teoría del caso. Y no pierdan de vista que también ya vimos en qué consiste la teoría del caso, es en la argumentación de lo que están sosteniendo, ya sea la acusación o sea la defensa, que está basado en 3 elementos de esa teoría del caso. Es el elemento fáctico, o sea, los hechos, el elemento jurídico o el elemento normativo, que son el fundamento legal, los artículos que se aplican para ese asunto, y el tercer elemento es el elemento probatorio, que son las pruebas con las que vas a acreditar un Ministerio Público tu acusación, y la defensa pues va a desvirtuar esta buscando una solución. Bueno, tenemos, vamos a ver qué son los alegatos de apertura. En internet pude encontrar un artículo muy interesante que es una guía de los alegatos de apertura, así como un ejemplo de cómo diseñarlos. También hay un ejemplo de alegatos de apertura. Todo esto, jóvenes, está en su síntesis de esta semana. Ya vieron que semana tras semana subo con la actividad una síntesis, un extracto, una guía, como ustedes quieran llamar, de todos los temas a tratar y que se están viendo en clase. Si alguna persona por X o por Y no llegó a clase, bueno, tiene los videos, cuando termino la clase, el video lo subo a YouTube y el link es lo que subo a la plataforma de la universidad, juntamente con su síntesis, PDF, y su cuestionario para que lo conteste. Es su actividad, para que complete sus puntos en cuanto a las actividades. Recuerden que hoy, tercera semana, ya está en plataforma desde las 11 de la mañana, inició esta clase, ya abrió su examen parcial y cierra hoy mismo, sábado 27 de febrero a las 23:59. También se les comunica, está también en las instrucciones de la actividad, que su actividad, su tercer cuestionario con el que vamos a cerrar lo que es la actividad, las tres actividades de 20 puntos cada una, el examen tiene un valor de 40, abre hoy, ya abrió desde las 11 de la mañana y cierra mañana domingo a las 23:59 horas. No va a ser toda la semana, ya
¿Por qué? Hay que entregar calificaciones. Si ya tienen su examen hoy, pues lógicamente después de la medianoche ya debe la plataforma ya debe haber descalificado sus exámenes. Nada más estaría pendiente en la actividad que cumplan para que descalifiquen la actividad y ya se concrete a partir de el lunes, o sea, ya el primer minuto del lunes, ya esté la calificación de este primer parcial en cuanto a examen y a sus 3 actividades. Si hubiera alguna duda al respecto, pueden, en la parte de está, donde dejan a veces sus preguntas en la plataforma, y manifestarlo. Pero, les repito, ya tienen su examen parcial en plataforma desde las 11 de la mañana de hoy sábado 27 de febrero de 2021 y cierra a las 23:59 horas. Y su tercera actividad, que es su tercer cuestionario, abrió también a las 11 de la mañana de hoy sábado 27 de febrero, pero cierra el domingo a las 23:59 horas. Así estaríamos completando la calificación del parcial, si lo vemos así. Nos quedarían 2 semanas, la cuarta y la quinta, pero ya las actividades tendrían el valor de 25 puntos. ¿Por qué? Porque el examen final tiene un valor de 50. Si en las actividades 25, semana 5, 25, solo 50, y en la quinta semana aparte. Y como les había mencionado, para estar en tiempo para la quinta semana, vamos a emplear una estrategia referente a la actividad. La actividad por la calificación hay que entregarla a más tardar al día siguiente. Si sábado presenta su examen final, pues la calificación ya debe estar desde el sábado, ya al otro día la calificación. Pues tenemos la actividad, pues la actividad la vamos a abrir desde un día antes, viernes, para que la tengan viernes y sábado, para que pueden adelantar con su actividad. El sábado tienen su examen final y ya cerraría su calificación final y ya nos atrasaríamos y ya el primer minuto del domingo ya estaría en plataforma su calificación del final. Y así estamos cumpliendo a cabalidad con la coordinación en cuanto a la planificación y entrega oportuna de estas. Bueno, continuamos entonces con los alegatos de apertura. Los alegatos de apertura son la primera oportunidad que tiene el abogado, vamos a hablar del lado de la defensa, para presentar su teoría del caso ante el juez, y la manera de hacerlo es en forma de un relato breve, claro y sólido. Sin embargo, más allá de presentar el caso, el objetivo es captar la atención y el interés de los presentes para generar confianza y empatía, aspectos fundamentales en la resolución favorable de los casos. En este sentido, hay que tener en cuenta una serie de recomendaciones para diseñar buenos alegatos de apertura. Ejemplo de ellos son los siguientes. Bien, se debe personalizar el conflicto, de modo que el juez entienda que cualquier decisión tiene un impacto directo sobre la vida de una persona. El alegato de apertura debe de ser lo más breve y directo posible. Una comunicación concisa es más probable de ser impactante. En cambio, una comunicación larga puede aburrir, incluso hasta distraer. No se debe de exagerar ningún elemento como prueba o hechos, ya que si durante el juicio no se demuestra o no se cumple con lo mencionado en el alegato, el abogado va a perder credibilidad. Si tú dijiste que vas a defender porque vas a demostrar tal aspecto o tal hecho y no lo haces, ahí el abogado empieza a perder credibilidad. Y de todo esto se está dando cuenta el Tribunal de Enjuiciamiento. Antes de entrar en detalles sobre el proceso de diseño del alegato, es importante destacar que los ejemplos de alegatos de apertura deben presentar coordinadamente los siguientes 3 elementos que les decía de la teoría del caso. El elemento fáctico se refiere a la narración persuasiva de los hechos. Tenemos también el elemento probatorio, que involucra los medios de prueba
que serán presentados en el caso, perdón, para demostrar los hechos. Y por último tenemos el elemento jurídico, que es el marco legal, incluso jurisprudencial y doctrinal, que le da soporte a la teoría del caso. Como nota adicional, dichos elementos también deben estar presentes en los alegatos de clausura. No solo los de apertura, también en los de clausura. Una vez que se terminan de desahogar las pruebas y previo a la emisión de la sentencia, cada una de las partes va a emitir su alegato de clausura. Los primeros son de apertura, de clausura, donde van a exponer un resumen de lo que se desahogó de la audiencia. Y lógicamente cada quien va a querer decir que fue el ministro público que se demostró la acusación y por parte de la defensa va a decir lo contrario. Bueno, ¿cuál es la guía? Existen distintos modelos de alegatos de apertura y la formulación de cada uno de ellos depende del tipo de caso que se va a desarrollar y de la posición del abogado, ya sea que se encuentre como defensor o bien como acusador. Sin embargo, aunque cada relato es diferente, todos los ejemplos de alegatos de apertura tienen una estructura básica en común. ¿Cuál es esa estructura? Tienen una introducción, tienen un cuerpo o el contenido principal, que es prácticamente la teoría del caso, y su conclusión. Con base en dicha estructura, el abogado establece una metodología para diseñar sus alegatos de apertura. Ejemplos de los pasos a seguir en este proceso son los siguientes. Primero, realizar las primeras diligencias para preparar sus alegatos de apertura. Es necesario que el letrado se aboque a resolver una serie de primeras diligencias antes de preparar los alegatos de apertura. Por ejemplo, evaluar qué o a quién presentar y en qué momento. Lógicamente, si hay un medio de prueba testimonial que sabe que le va a causar algún problema, ¿para qué la ofreces? Si el Ministerio Público no la está ofreciendo y a ti, ¿no? O sea, debes ir a lo seguro. También está que debe revisar a detalle la evidencia que se va a presentar, que está relacionada con la observación que acabo de mencionar. Entrevistar y preparar a los testigos y expertos a presentar. No es propiamente, digo, como se desconoce, los estás lesionando. No, un aspecto muy importante cuando tú vas a presentar a los testigos es que los testigos pueden saber de los hechos, pero les pueden ganar los nervios, o sea, la cuestión psicológica. Pero hacerles saber que la audiencia en qué consiste, van a llegar, se les va a citar, se les va a hacer unas preguntas, la contraparte puede repreguntar, y ustedes deben contestar, pues el testigo pues debe de su dicho, pues lógicamente si es un testigo veraz no se debe salir de ello, pero a veces la sagacidad de la contraparte al interrogarlo, bueno, al contrainterrogarlo, ¿qué es lo que buscas con la contrainterrogación? Desvirtuarlo primero. Y ahí vas viendo que se va cayendo en contradicciones, ese fue un testigo preparado. Hay que establecer el orden de la prueba de los testigos y de los expertos. Hay que analizar las pruebas de la contraparte, ya sea defensa o parte acusatoria. También hay que diseñar la introducción de los alegatos de apertura. En la introducción se deben presentar el tema y el resumen de la teoría del caso. El tema o lema es un enunciado muy puntual sobre el hecho y la pretensión en el alegato de apertura. Ejemplo de frase para iniciar un alegato de apertura en la defensa sería: homicidio sí, hecho, pero en legítima defensa. Es la pretensión. O sea, reconoce sí, homicidio sí, pero en legítima defensa. O sea, tú ya estás señalando que es tu postura. Sí está reconociendo que hay un delito, pero fue en legítima defensa. No, lo que no hay que perder de vista, demostrar la legítima defensa. En cuanto a la extensión, el tema sería como el título de un libro, mientras que la teoría del caso sería el contenido del libro.
Nosotros normalmente cuando compramos un libro, no tengo aquí uno de Érase una vez en México, son, son 3 tomos muy interesantes. Aquí es esta parte del grito de independencia de la Revolución Mexicana. Como les mencioné acá, en cuanto a la extensión, el tema sería como el título del libro, Eras una vez en México, mientras que la teoría del caso sería el contenido del libro. Pero normalmente no van a ser un argumento largo porque no debe ser tedioso ni fastidioso. Normalmente en la parte de atrás del libro trae en qué consiste el contenido. Entonces, si lo de aquí está aquí adentro, en la teoría del caso, tratar de que no sea muy extensa, tediosa, fastidiosa. Bueno, la introducción de los alegatos de apertura es muy importante a nivel estratégico, ya que esta debe de ser usada para impactar a los presentes, inspirar emociones o atenuar las consecuencias del hecho. Todo esto depende del objetivo del abogado, defender o acusar. Entonces, si es impactar, puede iniciar con alguna máxima de algún jurista, para que impactes con que sea tu carta de presentación, ¿no? O sea, hay en internet eh, frases célebres con las que se puede empezar un alegato de apertura. Pero bueno, hay que preparar también el cuerpo de los alegatos de apertura. En el cuerpo o en el contenido principal de los alegatos de apertura es donde se presentan los elementos fácticos, probatorios y jurídicos mencionados al inicio de este tema. Bueno, hechos, el elemento fáctico se responde a las preguntas qué, quién, dónde, cuándo, cómo y por qué. Repito, las preguntas qué, quién, dónde, cuándo, cómo y por qué. Las pruebas, que es el elemento probatorio, se presentan las pruebas de los hechos. Van a ser testimoniales, documentales públicas, judiciales, etc. El sustento legal, que es el elemento jurídico, bien, el elemento normativo, en él se expone un resumen del marco legal que le da soporte al caso, los artículos que son aplicables al mismo. Al realizar los alegatos de apertura, los 3 tipos de elemento deben estar cohesionados entre sí con una narrativa lógica y además una narrativa creíble. ¿Cuáles son las consideraciones sobre el cuerpo de los alegatos de apertura de la parte acusatoria? En alineación con los 3 tipos de elementos descritos anteriormente, el abogado acusador debe realizar una serie de consideraciones en su alegato de apertura. Ejemplos de estas son: establecer el delito y definir las modalidades típicas, describir el contexto, las formas y los medios involucrados en la cometida del hecho, precisar el nivel de participación de cada imputado, afirmar que sus pruebas a presentar cumplen con los requisitos de legalidad, idoneidad, conducencia y utilidad. ¿Cuáles son las consideraciones sobre el cuerpo de los alegatos de apertura, pero ahora por parte de la defensa? En cuanto al abogado defensor, algunas de las consideraciones que debe hacer en su alegato de apertura son, por ejemplo, identificar las imprecisiones de la acusación. Por ejemplo, si vas a sostener del homicidio, sí, pero legítima defensa, y el Ministerio Público está acusando por homicidio grabado, pues ahí vamos a demostrar que independientemente que el Ministerio Público indebidamente acusó a fulanito de tal como responsable, probable responsable del hecho delictuoso que en el Código Penal está calificado como delito de homicidio agravado. Sin embargo, se va a demostrar que el Ministerio Público no tomó en cuenta las circunstancias
y por las cuales dicha persona lo cometió, y esto cae en una legítima defensa. Todo eso sí, le das como su cachetadón al MP diplomáticamente y entras para seguir con tu teoría del caso. Porque si te estás enfocando a la legítima defensa, tú ya reconociste de que hay un homicidio, pero quieres demostrar que fue legítima defensa. Bueno, hay que resaltar también un defensor las debilidades del ofrecimiento probatorio realizado por la parte acusatoria. Establecer promesas concluyentes que despierten en el juez el interés por conocer los medios de prueba y afirmar que sus pruebas a presentar cumplen con los requisitos de legalidad, idoneidad, conducencia y utilidad. Número 4, hay que diseñar la conclusión de los alegatos de apertura. Los alegatos de apertura se deben cerrar con una petición específica y clara en cuanto a la sentencia condenatoria y la aplicación de la pena correspondiente. Estamos hablando del abogado acusador, o en cuanto a la absolución del imputado si es por lado del abogado defensor. Además de la petición, también es bueno incluir otros aspectos en la conclusión de los alegatos de apertura. Por ejemplo, destacar algún dato particular sobre la víctima o el acusado y terminar retomando nuevamente el tema o lema del caso. Esto es muy importante, pues, para que vean todo lo que debe contener un alegato de apertura. No solo lo que hacíamos referencia a la teoría del caso, sino también con la cuestión de, en el ejemplo que les mencioné acá, y esta manera de discutir, destacar algún dato particular sobre la víctima o el acusado y terminar retomando nuevamente el tema o lema del caso. Tenemos a continuación un ejemplo de alegato de apertura. Señores del jurado, la defensa inicia el alegato de apertura con la siguiente interrogante. ¿Debía mantenerme inmóvil ante un peligroso acto de agresión contra mi vida? Un homicidio sí, pero en legítima defensa. Así es, señores ¿cómo se llama? Señores jueces del Tribunal de Enjuiciamiento, es dudoso lo manifestado por el señor fiscal en su alegato de apertura, explicando su teoría del caso. El 1 de enero de 2020, mi cliente fue objeto de un intento de robo agravado por parte de un sujeto que portaba un arma de fuego como medio de intimidación. Situación ante la cual mi cliente reaccionó en defensa propia y que tuvo como consecuencia la pérdida de la vida del atacante. Acto por el que ahora mi cliente es imputado por un hecho amparado en el artículo 150 del Código Penal. En el desarrollo del juicio oral, la defensa mostrará o demostrará que mi cliente no es responsable del delito en materia de investigación. Este y todos los ejemplos de alegatos de apertura deben considerarse en la práctica como un momento crítico en los juicios orales. Es bien sabido que la primera imagen siempre cuenta, incluso en derecho. Si un alegato de apertura no se realiza correctamente, el abogado pierde oportunidad de conectar desde un principio con los participantes del juicio. Ese error puede ser aprovechado por la contraparte, lo cual sería fatal para el caso incluso hasta antes de comenzar. Pero bueno, esto es un modelo más o menos para entrar con los alegatos de apertura. Si ven ustedes, no fue tan extenso. Llegamos hasta la cuestión del artículo 150 del Código Penal, que dice: el desarrollo del juicio oral, la defensa demostrará que mi cliente no es responsable del delito en materia de investigación. Es lo que va a demostrar que no es lo que está diciendo el Ministerio Público en su acusación. Esto es cómo se debe de estructurar un ejemplo del alegato de apertura. En este caso es de parte de la defensa. Pero todo esto es como arranca
la audiencia de debate. Y también vamos a pasar a otro tema, a ver lo que es la prueba testimonial, qué pruebas se hacen y qué pruebas no se deben de hacer. El artículo 360 del Código Nacional menciona el deber de testificar. Toda persona tendrá la obligación de concurrir al proceso cuando sea citado y de declarar la verdad de cuanto conozca y le sea preguntado. Asimismo, no deberá ocultar hechos, circunstancias o cualquier otra información que sea relevante para la solución de la controversia, salvo disposición en contrario. El testigo no estará en la obligación de declarar sobre hechos por los que se le pueda aplicar responsabilidad penal, o sea, que mienta. El artículo 361, que habla de la facultad de abstención, podrán abstenerse de declarar el tutor, el curador, pupilo, cónyuge, concubino, concubinario, conviviente del imputado, la persona que hubiere vivido de forma permanente con el imputado durante por lo menos 2 años anteriores al hecho, sus parientes por consanguinidad, en la línea recta ascendente o descendente hasta el 4º grado y en la colateral por consanguinidad hasta el 2º grado inclusive, salvo que fueran denunciantes. Deberá informarse a las personas mencionadas de la facultad de abstención antes de declarar, pero si acepta rendir testimonios, no podrá negarse a contestar las preguntas que se le hagan. El artículo 362 menciona el deber de guardar secreto. Es inadmisible el testimonio de personas que respecto del objeto de su declaración tengan el deber de guardar secreto por motivo del conocimiento que tengan de los hechos en razón del oficio o profesión, tales como ministros religiosos, abogados, visitadores de derechos humanos, médicos, psicólogos, farmacéuticos y enfermeros, así como los funcionarios públicos, sobre información que no es susceptible de divulgación según las leyes de la materia. No obstante, estas personas no podrán negar su testimonio cuando sean liberadas por el interesado del deber de guardar secreto. En caso de ser citadas, deberán comparecer y explicar el motivo del cual surge la obligación de guardar el secreto y de abstenerse de declarar. Bueno. Seguimos. ¿Cómo se van a citar a los testigos? O sea, la citación de testigos. Los testigos serán citados para su examinación. En los casos de urgencia podrán ser citados por cualquier medio que garantice la recepción de la citación, de lo cual se deberá dejar constancia. El testigo podrá presentarse a declarar sin previa cita. Si el testigo reside en un lugar lejano al asiento del órgano judicial y carece de medios económicos para trasladarse, se dispondrá lo necesario para asegurar su comparecencia. Tratándose de testigos que sean servidores públicos, la dependencia en la que se desempeñen adoptará las medidas correspondientes para garantizar su comparecencia, en cuyo caso absorberá además los gastos que se generen. Esto es respecto a la citación. El artículo 364, la comparecencia obligatoria de los testigos. Si el testigo debidamente citado no se presentara a la citación o haya temor fundado de que se ausente o se oculte, se le hará comparecer en ese acto por medio de la fuerza pública sin necesidad de agotar ningún otro medio. Las autoridades están obligadas a auxiliar oportuna y diligentemente al tribunal para garantizar la comparecencia obligatoria de los testigos.
El órgano jurisdiccional podrá emplear contra las autoridades los medios de apremio que establece este código en caso de incumplimiento o retardo a sus determinaciones. El artículo 365, que habla de las excepciones a la obligación de comparecencia, no estarán obligados a comparecer en los términos previstos en los artículos anteriores y podrán declarar en la forma señalada para los testimonios especiales los siguientes. Número 1, respecto de los servidores públicos federales, el presidente de la República, los secretarios de Estado de la Federación, el Procurador General de la República, o sea, actualmente el Fiscal General de la República, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los diputados y senadores del Congreso de la Unión, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y los consejeros del Instituto Federal Electoral. Número 2, respecto de los servidores públicos estatales, el gobernador, los secretarios de Estado, el Procurador General de Justicia o su equivalente, en este caso el Fiscal General del Estado, los diputados de los congresos locales e integrantes de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, actualmente Ciudad de México, los magistrados del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal Estatal Electoral, y los consejeros del Instituto Electoral Estatal. Bueno, los extranjeros que gozaren en el país de inmunidad diplomática, de conformidad con los tratados sobre la materia, y por último, los que por enfermedad grave u otro impedimento calificado por el órgano jurisdiccional estén imposibilitados de hacerlo. Si las personas enumeradas anteriormente renunciaran a su derecho a no comparecer, deberán prestar declaración conforme a las reglas generales previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Bueno, hay también una figura que son los testimonios especiales. Esto también en el Código es el artículo 366, cuando deba recibirse testimonio de menores de edad, víctimas del delito, y se tema por su afectación psicológica o emocional, así como en el caso de víctimas de los delitos de violación o secuestro, el órgano jurisdiccional, a petición de las partes, podrá ordenar su recepción con el auxilio de familiares o peritos especializados. Para ello, deberán utilizarse las técnicas audiovisuales adecuadas que favorezcan evitar la confrontación con el imputado. Las personas que no puedan concurrir a la sede judicial por estar físicamente impedidas serán examinadas en el lugar donde se encuentren y su testimonio será transmitido por sistemas de reproducción a distancia. Estos procedimientos especiales deberán llevarse a cabo sin afectar el derecho a la confrontación y a la defensa. Y el 367, artículo 367, habla de lo que es la protección a los testigos. El órgano jurisdiccional, por un tiempo razonable, podrá ordenar medidas especiales destinadas a proteger la integridad física y psicológica del testigo y sus familiares, mismas que podrán ser renovadas cuantas veces fuera necesario, sin menoscabo de lo dispuesto en la legislación aplicable. De igual forma, el Ministerio Público o la autoridad que corresponda adoptarán las medidas que fueren procedentes para conferir la debida protección a las víctimas, a los ofendidos, a los testigos, antes o después de prestadas sus declaraciones, y a sus familiares y en general a todos los sujetos que intervengan en el procedimiento sin menoscabo de lo dispuesto en la legislación aplicada. Esto es lo referente a la prueba testimonial. Vamos a ver a continuación, como parte de ello, lo que es el interrogatorio y el contrainterrogatorio en el sistema acusatorio.
Es un artículo del maestro jurista Porfirio Luna Ley. El interrogatorio, usted sabe, hacerle preguntas al testigo. Una serie, hay un mecanismo. Dice, el interrogatorio es un mecanismo por el cual se incorpora la declaración que puede brindar el testigo o los testigos ofrecidos por las partes y en razón a sus percepciones respecto de los hechos. O sea, van a declararse respecto a lo que les consta, a lo que vieron, a lo que escucharon. Ese es el interrogatorio. Y el juez que presida la audiencia intermedia o la de juicio oral va a identificar al perito o al testigo. Le tomará protesta de conducirse con verdad y le admitirá de las penas que se imponen si se incurre en falsedad de declaraciones. Es también un delito. Esto caería también ya sea un testigo o un perito, podrían caer en el delito de falsedad de declaraciones y eso es responsabilidad penal. Bueno, ¿cuáles son los objetivos del interrogatorio? Tenemos primero solventar la credibilidad del testigo. Número 2, sustentar la teoría del caso que se ha presentado. Número 3, acreditar e introducir al juicio evidencia material y documental. Número 4, obtener información relevante para el análisis de otros elementos probatorios. Las pautas para un buen interrogatorio, ¿cuáles son? Es el testigo quien tiene que ingresar la información. Eso es lo que no hay que perder de vista. El testigo es el que sabe. Lo que va a decir es una declaración que va a dar y es lo que se va a incorporar al expediente respectivo. Que el interrogatorio guarde un orden y una secuencia cronológica. No vas a interrogar al testigo partiendo de un hecho más reciente y que vas al pasado, no. Seguir una orden cronológica hasta llegar. Por eso es muy importante, digo, la técnica que tengas para poder interrogar a una persona. El interrogatorio no debe extralimitarse en el número de preguntas, evitando cansar al juez porque el testigo se excede. Lo mismo, ¿no? Hay que ser prácticos en esta cuestión, no extendernos mucho, porque, digo, puede fastidiar la desidia y acuérdense que el aspecto relevante es hacer ágil la audiencia. Que el interrogatorio tenga un objetivo y que guarde estrecha relación con el tipo penal. A lo que se refiere la acusación. Tener en cuenta las fortalezas y las debilidades del testigo, eso quiere decir que se debe de conocer al testigo. Adelantarse a las posibles preguntas de la defensa o del Ministerio Público, de acuerdo del lado que esté. A solicitud de alguna de las partes, el tribunal podrá autorizar un nuevo interrogatorio a los testigos que ya hayan declarado en la audiencia, siempre y cuando no hayan sido liberados. ¿Qué es liberado? Termina de declarar el testigo, solicita su liberación, lo puedes tú liberar para efecto de que ya se baje del estrado y se salga. No puede estar allá porque hay otro, y se llama otro testigo que está esperando para que porque hay que separarlos pues, para que el otro no escuche, lo que no se vaya a sentar en el público para escuchar lo que está diciendo su compañero, no. Se hace la separación, cuando el juez pregunte a los testigos, está uno afuera y está esperando, cuando se le libere al testigo que ya declaró. ¿Qué tipos de preguntas se hacen en el interrogatorio? Están aquellas destinadas a lograr una información concreta, pero de forma genérica y permite que el testigo se explaye sin que quede limitado a un detalle restringido. También están aquellos que la interrogante está referida a una circunstancia específica, exigiendo del testigo una respuesta concreta sobre
Están aquellas preguntas que en la misma interrogante va contenida la respuesta que deseas obtener. Están las afirmativas, lo que se pretende es obtener una respuesta negativa, y están las negativas, que la finalidad es obtener una respuesta negativa. La característica de estas depende de la manera en que se formula la pregunta, ya sea en sentido positivo o en sentido negativo, condicionando al testigo a una respuesta por sí o no. Bueno, toda pregunta debe formularse de manera oral y versará sobre un hecho específico. En ningún caso se permitirán preguntas ambiguas o poco claras, conclusivas, impertinentes o irrelevantes o argumentativas que tiendan a ofender al testigo o peritos o que pretendan coaccionarlos. Las preguntas sugestivas solo se van a permitir a la contraparte de quien ofreció al testigo en contrainterrogatorio, de acuerdo al numeral 373 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Si yo lo ofrecí, el que va a contrainterrogar sí puede hacer uso de preguntas sugestivas, porque él va a contrainterrogar. O sea, contrainterroga la parte contraria de quien ofreció al testigo. Antes de declarar, los testigos no podrán comunicarse entre sí, ni ver, oír o ser informados de lo que ocurra o está ocurriendo en la audiencia, por lo que permanecerán en una sala distinta a aquella en donde se desarrolle la audiencia de que se trate. Advertido de lo anterior por el juzgador que preside la audiencia, o sea, el juez o tribunal de enjuiciamiento se lo tiene que hacer saber, hace la separación de testigos, como se los digo, se va para afuera y a esperar su turno, para que una vez que liberen al testigo ya se puede levantar, a salir, para que entre el otro y se pueda desahogar. Durante la audiencia, los peritos y los testigos deben ser interrogados personalmente. Su declaración personal no podrá ser sustituida por la lectura de los registros en el que consten anteriores declaraciones o de otros documentos que las contengan, y solo deberá referirse a esta y a las preguntas realizadas por las partes. Otorgada la protesta, tienen que protestar los testigos, se les hace saber de las penas que incurren las personas que se producen con falsedad ante una autoridad judicial. Es decir, toda protesta, estoy enterado de las penas, y si aún así mientes, te cachan, pues simple y sencillamente tú vas a ser acreedor de una sanción penal, vayas cometiendo que ya protestaste sin la verdad. Se te está haciendo saber de las penas si mientes. Aún así lo haces, pues es un delito, sobre todo con dolo. ¿Por qué? Porque sabes el resultado que está prohibido, que es precisamente falsear información, pero aún así sabes el resultado, lo aceptas, lo haces tuyo y mientes. Luego te haces acreedor a una sanción penal por falsedad en declaraciones judiciales. Bueno, a solicitud de alguna de las partes, el tribunal podrá autorizar un nuevo interrogatorio a los testigos que ya hayan declarado en la audiencia, siempre y cuando no hayan sido liberados. Al perito se le podrán formular preguntas con el fin de proponer hipótesis sobre la materia del dictamen pericial, a los que el perito deberá responder atendiéndose a la ciencia, la profesión y los hechos hipotéticos propuestos. Y después del contrainterrogatorio, el oferente podrá repreguntar al testigo en relación a lo manifestado. O sea, el Ministerio Público ofrece su testigo, lo interroga y le da la oportunidad a la defensa para contrainterrogar. Jóvenes, ese es el principio de contradicción que vimos el cuatrimestre pasado. En la materia del contrainterrogatorio, la parte podrá
fíjense, en la materia del contrainterrogatorio, está el interrogatorio, contrainterrogatorio, pero la parte contraria podrá recontrainterrogar al testigo respecto de la materia de las preguntas de conformidad a lo que señala el artículo 372 de la ley adjetiva, que vamos a ver en la próxima clase, la semana 4. El contrainterrogatorio, ¿qué es? Es el cuestionamiento que se le hace al testigo, perito presentado por la contraparte, en búsqueda de la información desacreditadora. Y su función es desacreditar, restar credibilidad, buscar contradicciones e indagar en la verdad. Eso es la finalidad de contrainterrogar. La objeción de preguntas deberá realizarse antes de que el testigo emita respuesta. Pregunta, ya sea el que va a interrogar o va a contrainterrogar, pues la persona que no está preguntando en ese momento es el que va a objetar y va a decir motivo del cual, pero antes que conteste, porque si ya empezó a contestar el testigo y objetas, ya no procede tu objeción. Tiene que ser antes de que el testigo conteste. Formula la pregunta y objeta la persona que no está preguntando, la parte que no está preguntando. El juez analizará la pregunta y su objeción y en caso de considerar obvia la procedencia de la pregunta, va a resolver de plano. Contra esta determinación no se admite recurso alguno con apego al numeral 374 de la ley adjetiva, que vamos a ver también en la próxima clase, en la número 4, la cuarta semana. Son objetables las preguntas sugestivas en el interrogatorio directo, las preguntas argumentativas, las preguntas compuestas, las preguntas repetitivas, las preguntas que asuman hechos no probados, las preguntas especulativas, las preguntas capciosas y las preguntas impertinentes. El tribunal de enjuiciamiento permitirá al oferente de la prueba realizar preguntas sugestivas cuando se advierta que el testigo se está conduciendo de manera hostil, de que si una persona no quiere contestar o está muy parco, pues diga usted si estuvo en tal día, tal hora, en tal lugar, así va a preguntar sí, no, porque pues el otro no quiere contestar o hay testigos que se portan, están muy groseros. Es el concepto de hostil, que está en esa actitud un testigo, porque si es el caso. Dices que no sé por qué me citaron, por qué vine acá, bueno, no sabe usted, bueno, pero sí sabe que en la noche tal estuvo usted presente, sí, pero hay que solicitarle al juez en ese momento, el defensor o el ministerio público, que se le trate como hostil para que pueda él hacer las preguntas de sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, porque es un testigo que está cerrado. El testigo se está conduciendo de manera hostil. Bueno, si no tiene acento hostil. Conforme al numeral 375 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Durante el interrogatorio y contrainterrogatorio, el acusado, ya sea del testigo o del perito, podrán leer parte de sus entrevistas, manifestaciones anteriores, documentos por ellos elaborados o cualquier otro registro de actos en los que hubiera participado, realizando cualquier tipo de manifestación cuando fuera necesario para apoyar la memoria del respectivo declarante. Solicito, su señoría, lectura para apoyar a memoria para el testigo sobre tal cosa. Perfecto. Usted declaró en el Ministerio Público tal cosa, tal. Sí. Ya se acordó.
que sí, que tú ya leíste, pero hay que pedir autorización. Que su señoría pide autorización, lectura de apoyo de memoria, autoriza el juicio del tribunal y adelante se procede a hacer la lectura para refrescar, es para apoyar, pero también para que se acuerde y, sí, sí, el no puede estar diciendo otra cosa, o crees tú que con lo que declaró el Ministerio Público y lo que está declarando puede haber una contradicción, pues eso le resta credibilidad al testigo. Bueno, al realizar el contrainterrogatorio se debe emplear un lenguaje ordinario, un lenguaje, digo, común, es decir, no hablar estrictamente en términos legales, pues no todos los testigos son abogados. Por lo tanto, se deben de hacer preguntas con un lenguaje fácil de entender para cualquier persona y que puedan comprender para que el contrainterrogatorio sea fluido. O sea, si tú le vas a preguntar a un testigo ajustándote a lo que es la cuestión de... A ver, permítame un momentito. Claro que sí. Ahora continuamos con el resto de la clase. Gracias. El otro video.